Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente con ustedes para darle seguimiento a nuestra enseñanza. En esta ocasión estamos analizando el sacerdocio del creyente. En la enseñanza anterior hicimos alusión a todo lo que concierne del sacerdocio en el Antiguo Testamento, de cómo surgió y de las funciones principales de los sacerdotes. Decíamos que las funciones principales eran servir como mediadores entre el pueblo y Dios, es decir, interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio y así reconciliar al pueblo con Dios. Otra función era consultar a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo. Otra era ser intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Y la otra era ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. A grandes rasgos, en eso consistió la enseñanza anterior. Hoy vamos a enfocar un poco el estudio a el sacerdocio en el Nuevo Testamento y lo vamos a hacer mediante uno de los pasajes más claros que tiene la palabra de Dios en cuanto al sacerdocio que nos corresponde en la actualidad. Bien, esa porción de la palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Y vamos a hacer un pequeño análisis acerca de lo que es el sacerdocio en nuestros días y cómo esto ha venido a constituir nuestra responsabilidad delante de Dios, ya no mediante el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, sino ahora el encargo hecho directamente en la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de entrar en materia vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder entender esta porción de la palabra. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad que nos da, Señor, de una vez más presentarnos delante de ti para tratar de escudriñar esta porción de tu palabra que nos muestra el verdadero sacerdocio de nosotros como creyentes. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado, porque tú nos has escogido para ser real sacerdocio, como dice tu palabra, y ponemos este tiempo en tus manos. Permítenos, Señor, llegar al conocimiento, Señor, que tú nos brindas a través de tu palabra, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente y nuestro corazón, para que tú penetres, Señor, en esta enseñanza y nos muestres la gran responsabilidad que tenemos como tus hijos, como intercesores de nuestra familia delante de ti, para ofrecer sacrificios espirituales, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te doy gracias por el tiempo que mis hermanos se tomarán para escuchar esta pequeña enseñanza y te pedimos que sea de provecho para nosotros y sobre todo que la pongamos por obra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el pasaje en cuestión, o el pasaje clave que vamos a tomar es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Y dice así la palabra: el encabezado es la piedra escogida y su pueblo elegido. Versículo 4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9 dice, mas vosotros, se dirige a nosotros en el Nuevo Testamento, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esta es palabra de Dios. Muy bien. En el Nuevo Testamento contiene numerosas referencias a la doctrina del sacerdocio del creyente, pero este es el pasaje fundamental. Este es el pasaje que más claramente habla acerca de nuestra función como sacerdotes. Bien. Esta idea fundamental nos dice que los creyentes en Cristo somos congregados como piedras para formar un templo material, no material, perdón, sino una casa espiritual. Y hay tres ideas fundamentales. La primera es que todo creyente ha venido a ser una piedra viva. Y la segunda es que Dios incorpora al creyente a un nuevo cuerpo, que es la iglesia, y a un nuevo sacerdocio, que es el punto que estamos tratando. Y la tercera idea es que todo creyente es constituido sacerdote de un nuevo templo espiritual. Entonces vamos a tratar de desarrollar brevemente cada una de estas ideas. Y decíamos que la primera es todo creyente ha venido a ser una piedra viva. Esta es la primera idea. La escritura que describe a nuestro Señor Jesucristo como la piedra viva, nos describe a nosotros los creyentes con el mismo adjetivo con que se refiere al Señor. Cuando dice, vosotros también como piedras vivas, en esta porción Pedro aplica la metáfora acerca de Cristo como una piedra viva a los lectores, a nosotros. Dice, vosotros también. De manera que cuando venimos a Cristo, muchas cosas ocurren junto con el perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, recibimos vida eterna. Somos incorporados a la familia de Dios porque somos adoptados como hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos resucitados juntamente con Cristo. Somos sentados juntamente con Él en las regiones celestes. Y todo esto es grande, muy grande. Y aquí Pedro revela que además existe entre Cristo y los que son suyos una identidad de naturaleza. Nosotros los creyentes somos hechos participantes de la naturaleza divina. Vamos a leer un poco acerca de esta parte en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del 3 en adelante. Mire cómo somos hechos participantes de la naturaleza divina. Dice la palabra de Dios, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, aquí está, de la naturaleza divina. Esa es la finalidad de las promesas, llegar a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros o en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas forman una identidad de nosotros juntamente con el Señor Jesucristo. Y esa es la manera en que nosotros como creyentes somos hechos participantes de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la Escritura revela que este es el fundamento de nuestro servicio y de nuestro sacerdocio. Y el fundamento es el acto de Dios que ha unido para siempre a cada uno de nosotros como creyentes con Cristo mismo. Pedro cita las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar la posición única de Cristo como el fundamento de la Iglesia. Una posición que, por cierto, no comparte con nadie. Pero además, estas citas prueban que fue previsto, que fue preordenado por Dios, que su Hijo fuera la piedra fundamental de la nueva casa de Dios y de un nuevo sacerdocio, que es el punto que estamos tratando. Ahora bien, en el versículo 5 de Primera de Pedro, la expresión vosotros también incluye a todos los destinatarios de la carta, es decir, el sacerdocio es universal y abarca a todos nosotros los que somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Y aquí a Pedro le ha sido revelado, además, que este sacerdocio universal es un sacerdocio santo, como lo era en el Antiguo Testamento. Lo que ninguno de nosotros como creyentes debe olvidar es que hemos sido separados por decisión de Dios para vivir para Dios, porque el origen y la finalidad están en Dios mismo. Nuestro sacerdocio es santo porque el sacerdocio brilla, o en el sacerdocio brilla, la soberanía de Dios. El cristiano no ha elegido ser sacerdote. El cristiano ha sido designado sacerdote y ha sido designado por Dios. Esta asignación viene una vez que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, la necesidad de un sacerdocio santo está simbolizada en el tabernáculo, lo vimos en la enseñanza anterior. Antes de que pudiera entrar el sacerdote a ministrar en el lugar santo, los sacerdotes tenían que pasar por el lavacro, donde tenían que lavarse las manos y los pies todos los días. Este era un ejercicio que se hacía todos los días y continuamente, porque tenemos que ser limpiados todos los días. Tenemos que ser limpiados porque sin purificación no hay comunión. Sin santidad no hay comunión. Y la Escritura revela aquí que el creyente es hecho una piedra viva. Y esta vida le viene de Dios cuando el pecador viene como lo que es, o como lo que somos, como pecadores. Dios lo une a Cristo, la piedra viva, y Dios lo acepta en Cristo. Y el creyente es acepto en el amado, como dice Efesios 1:6. ¿Y qué significa esto? Significa que el creyente tiene la misma aceptación que Cristo, su amado Hijo, tiene delante de Dios. El Padre lo mira con la misma complacencia con que mira a su bien amado Hijo y Señor Jesucristo. El creyente no es aceptado en vista de su santificación futura,
es aceptado en el amado, en el mérito infinito de Cristo mismo, en nuestro amado. El creyente no es acepto en la medida en la que él entiende el perdón, sino según la medida de la satisfacción que el Padre encuentra en el Hijo, en el Señor Jesucristo ofrecido en la cruz. Y el pecador es aceptado en su ofrenda, en su representante, porque todo el mérito infinito de la víctima ofrecida en el Calvario es atribuido por Dios al pecador que confía. Este es el invariable orden divino. Antes de disfrutar de otras bendiciones, nosotros los pecadores tenemos que contemplar a Cristo crucificado. Tenemos que reconocer con un corazón agradecido que el juicio ha caído sobre el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para morir por el hombre. Y una vez que viene así, todo le es dado en el Señor Jesucristo. Todo nos es dado en Él. Así es como el apóstol Pedro mira al creyente, al que ha recibido a Cristo como Salvador. Lo mira unido a Cristo Jesús como una piedra viva. Entender esta gran doctrina de lo que el creyente es como sacerdote es fundamental para dejar atrás una vida egoísta, centrada en uno mismo, y lo es para vivir para nuestro Dios. En eso consiste nuestra función como sacerdotes. Esto significa que toda esa apreciación que Dios hace de su Hijo le es atribuida al creyente. Nuestro Salvador nos ha vestido de su propia justicia. Esto significa que el Padre nos ve a nosotros en su Hijo y no aparte de Él. Notemos, pues, esto nos dice que ser enseñado insistentemente debido a la incredulidad innata en nuestros corazones, a nosotros nos parece que en la eternidad seremos tan puros que entonces no habrá problemas en que Dios nos conceda todo. Pero la palabra revela que no hay problema ahora en que el Señor, Dios misericordioso, nos dé todo en nuestro Señor Jesucristo. Es ahora, es hoy, es en el Nuevo Testamento, es en esta vida que cada creyente es el objeto de la suprema dedicación de Dios. Ahora, el sacerdocio no es un privilegio que pueda gozar un grupo minoritario, como lo enseña la iglesia tradicional, sino que es un privilegio que Dios nos ha concedido a todos sus hijos, a todos. Las mujeres creyentes están incluidas en el sacerdocio, así como los hombres, pero naturalmente cada uno dentro de la esfera diferenciada que la Escritura nos asigna, con la responsabilidad que cada uno de nosotros como varón y hembra tenemos delante de Dios y de acuerdo a su palabra. Así que todos hemos sido incorporados por medio de la nueva relación que ahora tenemos con Cristo, al templo de Dios y a un sacerdocio espiritual. A eso hemos sido incorporados. Bien. Notemos la figura que utiliza aquí el apóstol Pedro. El creyente es incorporado como piedra para integrar un edificio. Es incorporado como piedra viva. Él, junto con otros que también son agrupados así, está hablando de la iglesia, formando no solo un templo, un edificio material, pero además somos constituidos como casa espiritual y como sacerdocio santo. Esto es grandioso. Como sacerdocio santo. Somos constituidos todos como sacerdotes, como verdaderos ministros consagrados en un templo espiritual, no material. ¿Y para qué? Para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la reflexión aquí? Todos los creyentes somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque como cuerpo constituimos el santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta.
Qué importante es entender cuál es la función de la iglesia. Todos los creyentes somos sacerdotes porque nosotros como cuerpo constituimos el santuario en medio del cual la presencia de Dios se manifiesta. Los cristianos entonces somos piedras vivientes. ¿Por qué? Porque la piedra que es Cristo tiene un magnetismo y atrae a otras piedras que están muertas. Así llegamos al Señor. Pero al atraerlas nos transmite vida, nos confiere dignidad de sacerdotes. Y esto impone dos responsabilidades sobre cada uno de nosotros. La primera implica que cada creyente debe pedir discernimiento espiritual para comprender este hecho y para discernir como un acto de Dios. Cada uno como creyente tiene una vitalidad espiritual y tiene una dignidad sacerdotal que proviene de que está unido para siempre en Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque es fundamental que cada uno tenga una clara conciencia de la alta dignidad que la Escritura nos asigna como sacerdotes. Y esta dignidad no es propia de nosotros como creyentes, la tenemos por gracia. Y la tenemos en Cristo Jesús, porque Él ha entrado en el mundo eterno no solo por sí mismo, sino también por nosotros, por su pueblo. En segundo lugar, esto implica que nosotros como creyentes debemos realizar un esfuerzo constante, deliberado, para que esta vida tan elevada que proviene del Espíritu Santo no quede apagada, no quede oculta, debido a la prevalencia de nuestra personalidad caída. Cuando hacemos prevalecer en la obra de Dios nuestros criterios personales, aunque estén bien inspirados, estamos dejando el sello de nuestra personalidad caída, y eso es grave. Por eso se nos exhorta a llegarnos al Señor Jesucristo, a juntarnos a Él. Entonces no queda ninguna duda. En la enseñanza del apóstol, la piedra viviente, el Señor Jesucristo, ha venido a ser la piedra principal de este nuevo templo, la iglesia, y de un nuevo sacerdocio. El mismo Señor es el fundamento de la iglesia, pero además es el que la sostiene, es el que le da vida. Entonces aquí se nos revela un punto doctrinal y práctico de muchísima importancia. ¿Cómo Cristo da vida a la iglesia? ¿Cómo lo hace? Le da vida porque la sostiene unida espiritualmente a Él. Cristo es asimismo la vida del creyente sacerdote, porque lo sostiene espiritualmente unido a Él. Este punto es definitivo, y uno de estos días el Señor añadirá la última piedra y entonces vendrá por su iglesia. Esa es la promesa divina. Bien, la segunda idea general, Dios incorpora al creyente a un nuevo cuerpo, que es la iglesia, y a un nuevo sacerdocio. Esta es la segunda idea. Notemos lo que dice: acercándoos a Él, sed edificados. Lo que tiene que ser edificado como casa espiritual y como sacerdocio santo no es una casa de ladrillos, sino un edificio que es hecho de seres humanos como piedras vivas, la iglesia. La implicación es clara. Los hombres entran a la iglesia y al sacerdocio por el hecho de venir a Cristo. No es que ellos vienen a estar unidos a Cristo por haber entrado a la iglesia. Acercándoos a Él y sed edificados como casa espiritual. Esta expresión, en el original griego, va precedida por una preposición que indica propósito y que permite traducir ser edificados para ser un sacerdocio santo. Sed edificados.
tiene el sentido de sois edificados o estáis siendo edificados en tiempo presente o literalmente seguid siendo edificados de manera constante. De modo que las piedras muertas, como llegamos nosotros al Señor, comenzamos a vivir. Pero no termina aquí la obra de la gracia del Señor, porque estas piedras son colocadas para constituir entre todas y junto con la gran piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, un templo, una casa, no hecha de manos, sino una casa espiritual destinada a ser un sacerdocio santo. Hay una reflexión muy grande aquí. El santuario de Dios es su propio templo. Fíjese la gran responsabilidad que tenemos nosotros al ser constituidos como parte integral de la iglesia. El santuario de Dios es su propio pueblo. Usted y yo, como sacerdotes, constituimos el santuario de Dios, la iglesia misma. Bien, hay otra tercera idea y es la que todo creyente es constituido sacerdote de un nuevo templo espiritual. Esta es la tercera idea. En el versículo 9 de la porción base que acabamos de leer, después de hacer referencia a los que caen porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, dice en el versículo 7 y 8, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, una vez que el apóstol Pedro hace esta reflexión, vamos entonces a referirnos en esta tercera idea. Dice en el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y otra vez el estudio de esta porción del texto bíblico nos ayuda a entender mejor qué significa ser sacerdote, que finalmente es el punto de nuestro estudio. Esta expresión, linaje escogido, es muy importante. Subraya el papel que Dios ha decidido desempeñar en el estado de cada uno de nosotros como creyentes. Por cuanto aquí se revela que es Dios el que nos ha elegido, es Dios. El vocablo linaje implica herencia y se refiere al hecho de que el pecador alcanza por la fe la relación con Dios al nacer en la familia divina, al nosotros aceptar o al aceptarnos más bien el Señor en su familia, en la iglesia. El vocablo expresa además la unidad de origen de todos los creyentes y el parentesco espiritual de nosotros los creyentes. El linaje escogido es un rebaño que se distingue del mundo incrédulo y del mundo desobediente. No hay duda de que esto abarca a la gran familia de Dios, porque la Iglesia, a pesar de sus muchas divisiones y a través de los siglos, la Iglesia sigue siendo una sola y sigue siendo indivisible. Y Pedro agrega lo siguiente: vosotros sois real sacerdocio. Esto es hermoso. Vosotros sois real sacerdocio. Que el creyente goza del libre acceso a Dios es un punto que la palabra destaca repetidamente. ¿Por qué? Porque bajo la nueva dispensación, todo individuo, cada uno de nosotros, cada creyente, es un sacerdote. Y fundamentalmente porque tiene este acceso a Dios. Goza de libre acceso a Dios, sin necesidad de intermediarios ni de sacrificios como lo explicábamos en el Antiguo Testamento. Y tiene este acceso
no en razón de lo que es por sí mismo, no en razón de lo que somos, ni de nuestros méritos o de lo que hacemos. No, tenemos este acceso exclusivamente en razón del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote. Esto es grandioso, hermanos. Esto es increíblemente grandioso. Y aquí la Escritura atrae otra vez una revelación sorprendente. Y es que hace referencia a las prerrogativas de Cristo. Y una de las más importantes de estas prerrogativas del Señor es su sacerdocio. Y en el caso de Él, de nuestro Señor Jesucristo, se trata de un sacerdocio real. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él es a la vez sacerdote y a la vez es rey. Él pertenece a la realeza celestial. ¿Qué importante es esto? En Israel, ningún hombre podía al mismo tiempo ser rey y sacerdote. Esto era una distinción que se hacía en el Antiguo Testamento. Las funciones del sacerdote y las funciones del rey iban separadas. Pero este es el gran anuncio del Salmo 110. El Mesías es invitado a sentarse en el trono de Dios. Y esto es lo que Cristo ha alcanzado. Esta es una de las grandes revelaciones de la carta a los Hebreos, donde dice que en Cristo tenemos hoy un sumo sacerdote que está sentado en el trono de Dios. De manera que Él es rey y Él es sacerdote y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero se agrega otra noción adicional aquí. ¿Cuál es la revelación aquí? Que Cristo, por su gracia infinita, comparte con los suyos, con usted y conmigo, este sacerdocio real. Esta revelación nos debe de abrumar por su grandeza. Y siempre hay que subrayar la dignidad y la potencia de la nueva vida que ha sido impartida a cada uno de nosotros como creyentes una vez que nos hemos acercado al Señor Jesucristo. El cristiano posee una vitalidad que se origina en su unión con Cristo. Esto incluye el poder de la resurrección, como dice Filipenses 3:10, o la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual resucitó a Cristo de los muertos. Entonces no es extraño que el mundo no entienda claramente lo que significa ser cristiano. El verdadero cristiano es un enigma para el mundo. Por eso mucha gente no entiende muchas de las actitudes que tenemos una vez que hemos sido acercados al Señor Jesucristo. Así que el cristiano es hecho un sacerdote como resultado de la misma obra de Dios, que le ha hecho participante de su naturaleza divina. Obra que está vinculada con el glorioso poder de nuestro Padre, como dice Romanos 6:4, que levantó a su Hijo de la tumba. La gloria de Dios es la majestad de Dios, la suma de sus perfecciones. El pensamiento bíblico es que la resurrección de Cristo, esta majestad divina, ha operado en toda su plenitud. Es decir, la plenitud de la gloria del Padre se manifiesta en la resurrección de su propio Hijo. Y no hay duda aquí que lo que se enfatiza es la gloria y la omnipotencia del Padre. Esto es importante. Más que ningún otro hecho, subraya el carácter vindicatorio del acto de Dios al levantar a su Hijo de entre los muertos, y subraya que la redención del hombre caído se efectúa con poder, con el poder que Dios nos otorga, de acuerdo a Efesios 1, 19 y 20. Ahora, como consecuencia de la obra de Dios, la nueva vida de nosotros como creyentes se vive en otro plano, o debería de vivirse en otro plano, en el plano de la poderosa vida
resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que el creyente es ubicado en este plano, toda bendición es suya, en Cristo. Tiene que ser en Cristo. Y la Biblia, al calificarnos de pecadores, no niega nuestra indignidad, por el contrario la enseña, pero al mismo tiempo subraya la gran provisión que se ha hecho para que el creyente, usted y yo, ahora, tengamos libre acceso a Dios y podamos actuar con plenos derechos como sacerdotes espirituales. Como en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, pero ahora no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Todo nos ha sido concedido en Cristo. Para vosotros, pues, los que creéis, dice la palabra, Él es precioso. Esto es, o se puede traducir también como a ustedes que pertenecen al precioso que es Cristo, a vosotros que participáis del honor que merece esa piedra elegida, que es Cristo. Solo la reverencia y la adoración caben aquí ante la magnitud de esta revelación de la Escritura. Todo nos es concedido, pero es a través de nuestro Señor Jesucristo. La misma revelación del sacerdocio universal de los creyentes en Cristo aparece en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, 5 y 6 aparece una alabanza a Cristo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta de esta preciosa enseñanza? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir por este tiempo destacando varios aspectos. El primero es que el Señor hizo de nosotros reyes y sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes. De nosotros que nos caracterizamos por nuestra indignidad, a nosotros nos hizo sacerdotes. No éramos dignos, pero Él, por su dignidad, por su sacrificio, nos hizo sacerdotes. Segundo punto. Él hizo de nosotros un reino. Así lo dice en Apocalipsis 5:10. Léalo, por favor. Por razones de tiempo, se lo voy a dejar de tarea. Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Y tercero, cada miembro de este reino verdadero es un sacerdote para Dios y tiene directo acceso a Él en todo tiempo. Y en cuarto lugar, la adoración de Cristo que vibra en la doxología es uno de los rasgos distintivos que más impresionan en este último pasaje de la Biblia, en el Apocalipsis. Al que nos amó, dice en Apocalipsis 1, 5 al 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre, a Él sea gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir este tiempo y quedaría pendiente la conclusión del sacerdocio en el Nuevo Testamento y la vamos a ver la próxima enseñanza. Vamos a ver que el sacerdocio del creyente está vinculado con el propósito de Dios para Israel y con la oración del Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. Lo veremos la próxima enseñanza. En su oración sacerdotal,
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que constituye la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, por el día de hoy vamos a concluir la enseñanza con una oración, y no sin antes invitarlos para estar pendientes en la siguiente, para la conclusión del sacerdocio del creyente en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Yo te pido que esta breve enseñanza haya sido de edificación para cada uno de nosotros, para que podamos entender que solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos hoy como nuestro sumo sacerdote, encontramos la entrada a tu presencia, Señor. Ya no con sacrificios hechos por nosotros, que de nada servirían, sino solamente a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, la piedra viva, la piedra escogida por ti, Señor, para que podamos acercarnos a ti con dignidad, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, y esperamos que haya sido de gran edificación, Señor, esta pequeña porción que hemos estudiado. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el tiempo que se han tomado para ser edificados, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.